Paz y bien, ¿cómo estás? Deseo que estés muy bien en tu casa. Acabamos de encontrarnos para compartir juntos un momento de aprendizaje en arte y cultura y ahora nos reencontramos después de unos momentitos para justamente seguir compartiendo esos aprendizajes, pero ahora en el curso de investigación y emprendimiento. Y quiero pedirte que iniciemos, como siempre, encomendándonos a las manos del Señor y para esto iniciamos nuestra oración diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a encomendar a Él para que todo el día que tengamos y la semana que iniciamos sea realmente bendecida. Y además le vamos a agradecer por el don de la vida que nos regala, por permitirnos estar juntos al menos a la distancia y por todo lo que nos da. Y le decimos gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y luego de haber compartido esta oración, quiero que meditemos sobre lo siguiente. Tú sabes que la pandemia mundial nos ha obligado a todos los docentes a optar por una educación distinta a la que no estábamos para nada acostumbrados. Esta es una educación no presencial, cuya metodología nos ha sorprendido por completo a todos, incluso creo que a los mismos estudiantes, y en lo personal yo no he sido ajena a dicha sorpresa y esa necesidad tan repentina que ha surgido de virtualizar por completo la educación. Todos los días nosotros buscamos trabajar de manera distinta, probando nuevos métodos, nuevas estrategias y buscando así mejorar en nuestra práctica. Sin embargo, hay algunos percances que pueden suceder, algunos errores que en algún momento, qué sé yo, en la diapositiva misma puedo cometer y obviamente pensamos corregirlos, ¿no? Siempre, así como tú también piensas corregir día a día tus errores. Pero a veces al final de la semana, entre tanto estrés, me olvido de las cosas que decía que iba a corregir, ¿no? Por ejemplo, este PPT lo tenía que corregir, este video lo tenía que editar y al final de la semana a veces olvidamos ciertos detalles, ¿no? No sé si a ti te ha pasado también que por lo apresurado de los momentos que vivimos, te has olvidado muchas veces de hacer algunas cosas o de, mejor dicho, realizar algo que ya habías planificado. Entonces, ¿qué haremos o qué hacemos nosotros para no olvidar nuestros errores, nuestros desaciertos y para no olvidar tampoco nuestros logros y tenerlos siempre en cuenta? A ver, responde mentalmente en casa. ¿Cómo podemos tener un registro que nos permita mejorar en nuestra práctica, ya sea en nuestra práctica como estudiantes, en nuestra práctica en casa como hijos, como estudiantes del inglés, etcétera? ¿Cómo evaluarme ahora en mi práctica docente, en mi caso, y tú en tu labor de estudiante? ¿Cómo lo haremos? A ver, ¿cómo registraremos nuestros procesos? ¿Cómo llevaremos un control de ellos y cómo los evaluaremos? Para esto, para saber cómo hacerlo, entonces nosotros vamos el día de hoy a trabajar en torno a la siguiente capacidad, que es define metas de aprendizaje, así como su desempeño, que es formula. ¿Qué vamos a formular? Vamos a formular preguntas de forma reflexiva y de manera constante sobre la bitácora de prácticas y la rúbrica de portafolios. En un momento, el próximo bimestre quizá, lo que haremos es formular preguntas ya en la misma bitácora o en la misma reflexión que nosotros hagamos en nuestra autoevaluación. Pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar esta formulación de preguntas más bien para lograr entender estas herramientas. Entonces lo que nosotros buscamos hoy es que tú aprendas a formularte preguntas sobre tu propio aprendizaje de manera reflexiva y de forma constante. ¿Cómo haremos esto? A través de un cuestionario que tú realizarás sobre la bitácora de prácticas y la rúbrica del portafolio. Y para empezar entonces, hablemos de la bitácora. Y justo el tema de la clase de arte y cultura de esta semana era también la bitácora y la autoevaluación, ¿verdad? Así que ya debes haber visto más o menos en qué consiste una bitácora y cómo realizarla. Pero nos hemos enmarcado en el rubro de la bitácora de artistas y ahora vamos a conocer cómo se trabaja la bitácora en general, tanto estudiantes como docentes, investigadores y otro tipo de personas. Bien, para eso voy a mostrarte este videíto corto donde explican en una plataforma, o mejor dicho, para una plataforma de una universidad, cómo hacer una bitácora a nivel universitario, cómo realizarla, qué pasos seguir para ella y qué debe contener. Recuerda que todas son propuestas. Cada uno realiza su propia bitácora en el formato pues que se consensa, en el formato que se
acuerde. Vamos a observar entonces el siguiente video, como te decía, donde nosotros vamos a conocer cómo es que realizan la bitácora los universitarios. Bien, observemos. La bitácora es un cuaderno en el que se lleva un registro escrito de diversas actividades que se realizan diariamente, lo que permite equipararlo con un diario de viajes, recetas y actividades académicas. La organización es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados. La palabra bitácora proviene del francés pitac, una especie de cofre o caja de madera que se utiliza en la vida marítima. En la antigüedad, la bitácora solía albergar un cuaderno donde los navegantes relataban el desarrollo de sus viajes. Se guardaba allí para protegerlo de las tormentas y los avatares climáticos. Así es, y con el tiempo, la noción de bitácora pasó a asociarse de manera casi exclusiva a la de cuaderno de bitácora. Es por eso que en los cursos de contexto trabajaremos uno de estos, en el que, durante cada sesión, ustedes emprenderán un fascinante viaje por el mundo del conocimiento. La bitácora es un cuaderno. La bitácora es un cuaderno en el que se lleva un registro escrito de diversas actividades que se realizan diariamente, lo que permite equipararlo con un diario de viajes, recetas y actividades académicas. Su organización es cronológica, en el que se lleva un registro escrito. La bitácora es un cuaderno en el que se lleva un registro escrito de diversas actividades que se realizan diariamente, lo que permite equipararlo con un diario de viajes, recetas y actividades académicas. Su organización es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados. La palabra bitácora proviene del francés pitac, una especie de cofre o caja de madera que se utiliza en la vida marítima. En la antigüedad, la bitácora solía albergar un cuaderno donde los navegantes relataban el desarrollo de sus viajes. Se guardaba allí para protegerlo de las tormentas y los avatares climáticos. Así es, y con el tiempo, la noción de bitácora pasó a asociarse de manera casi exclusiva a la de cuaderno de bitácora. Es por eso que en los cursos de contexto trabajaremos uno de estos, en el que, durante cada sesión, ustedes emprenderán un fascinante viaje por el mundo del conocimiento y lo registrarán allí, en su cuaderno bitácora. ¿Cómo realizarán este registro? Cada una de las recolecciones de información deberá tener 4 ítems. Una pregunta relacionada con el tema visto en clase, ¿qué observé? ¿Qué aprendí? ¿Qué dudas tengo? Muy bien, y luego de haber observado este pequeño video donde nos dan una propuesta de bitácora universitaria, pues entonces vamos a concluir en que efectivamente la bitácora es una serie de anotaciones que se realizan donde tú escribes todos los detalles del proceso de desarrollo de un proyecto o de un trabajo. Por ejemplo, imaginemos que tú hayas hecho para comunicación una monografía. Tú vas a escribir aquí en tu bitácora todas las anotaciones con los detalles del proceso y los pasos que has seguido para realizar tu monografía, ¿no? Entonces, ¿qué es una bitácora? Es una serie de anotaciones sobre los pasos que sigues para realizar un proyecto o un trabajo. ¿Qué incluye esta bitácora? Reflexiones sobre aciertos y también sobre desaciertos o errores, anécdotas que te han sucedido, los acompañantes que tienes, las personas que te ayudan a tu alrededor, el profesor, el amigo, la persona que está a tu lado, y los materiales que utilizas. Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen un ejemplo de una propuesta de bitácora, un ejemplo que nos presentan también en una universidad, ¿no? Esta ya es una bitácora un poco más formal, pero naturalmente la bitácora se trabaja como un diario de campo, ¿no? Como ya habíamos visto anteriormente, y como te dije, hay muchos formatos para hacerla. Aquí proponen unos y nosotros también estamos proponiendo otro. Ahora, luego de hacer la bitácora, donde registramos nuestro proceso de creación, ahora lo que vamos a hacer es el producto de ese proceso de creación, que es mi evidencia, la voy a recopilar en mi portafolio, ¿verdad? Yo realizo un proceso para llegar a un producto. Ese proceso lo registro en mi bitácora. Ese producto lo voy a archivar en mi portafolio junto con una metacondición. Y además, ese producto yo lo voy a evaluar con una rúbrica.
¿Y dónde lo voy a evaluar? Lo voy a evaluar en mi portafolio. Entonces voy a hacer una rúbrica donde evalúe mi portafolio y todo lo que yo contenga en él. ¿Pero qué es una rúbrica? Es un instrumento de evaluación de los aprendizajes que permite que tanto el docente como el estudiante se evalúe por igual. ¿Por qué? Porque la rúbrica te coloca los criterios que va a evaluar y además te coloca una descripción de los niveles en los que tú te puedes encontrar. Entonces, tanto tú como el profesor pueden identificar fácilmente en qué nivel te encuentras durante la evaluación. Utiliza criterios, como bien dice aquí, estándares, de acuerdo al objetivo que tienes en tu aprendizaje. Tiene criterios claros y concretos, por eso es fácil y sencillo de aplicar, porque permite una evaluación transparente para estudiantes y docentes. Y promueve que tú mismo te evalúes, que autorreflexiones sobre tu aprendizaje y además que tus compañeros también te ayuden a evaluarte. Aquí, por ejemplo, tenemos una rúbrica de evaluación que nosotros hemos trabajado para evaluar sus aprendizajes. Y ahora te consulto cómo articular ambas, cómo articular el portafolio y la rúbrica. Bien, como ambas son unas reflexiones, una orientada más a la evaluación, entonces lo que voy a hacer es buscar, elegir un proyecto que sea retador para mí y en base a ese proyecto yo realizaré una serie de anotaciones a modo de diario, ¿verdad? Una vez que haya terminado el proyecto, entonces voy a colocarlo en mi portafolio y lo voy a autoevaluar. De esa manera yo podría articularlas a lo largo del año, ¿no? Tanto en la bitácora como en la rúbrica, para usarla con mis diversos productos de aprendizaje. Este mismo proceso lo vamos a realizar entonces con los diferentes proyectos que yo desee elegir y además con las distintas áreas. Y es necesario aprender estos dos aspectos, la bitácora y la rúbrica. ¿Para qué? Para posteriormente plantear en base a ellos nuestras metas de aprendizaje. Y ahora vamos a trabajar el producto. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Seguramente, como dice bien aquí, al emplear la bitácora y la rúbrica nos vamos a formular una serie de preguntas que nos ayuden a reflexionar y a evaluarnos. Entonces hoy vamos a practicar esas preguntas y vamos a formularlas en base a lo aprendido para ver qué tal nos fue a lo largo de la clase de hoy en nuestro aprendizaje. De esta forma vamos a comprobar esto en un cuestionario de 8 preguntas sobre lo estudiado el día de hoy. ¿Bien? Entonces vamos a realizar juntos un ejemplo de cuestionario. Tú tienes que hacer 8 preguntas. Si son 2 temáticas, entonces 4 por cada una. Yo he colocado aquí unos ejemplos de preguntas. La primera, ¿qué es una rúbrica? La segunda, ¿cómo utilizar una rúbrica? ¿Cuál es su beneficio? ¿Cómo plantear una rúbrica? Y las siguientes, ¿para qué me sirve la bitácora? ¿Qué se registra en ella? ¿Cómo podría hacerla? ¿Y qué beneficios tiene? Entonces yo voy a formular preguntas como las que tengo acá, pueden ser parecidas o no, pero lo importante es que tú mismo las realices, las hagas, las construyas, para que estas preguntas me den cuenta de aquello que tú has aprendido sobre esos instrumentos que te van a permitir definir metas y que te van a permitir evaluar tus aprendizajes. ¿Bien? Entonces vas a formular preguntas, procura que no sean parecidas a las mías, donde señales o donde te permitas señalar todo lo que has aprendido en la sesión sobre la bitácora y la rúbrica del portafolio. Obviamente no solamente vas a formular las preguntas, sino que también para demostrar tu entendimiento vas a responderlas, así como yo he respondido aquí la primera. Simple y sencillo, que es una rúbrica, un instrumento de evaluación en base a criterios y niveles. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a realizar un cuestionario de 8 preguntas, 4 por cada uno, 4 por la bitácora, 4 por la rúbrica, que tú mismo vas a formular y responder. Recuerda que trates de que no se parezcan a las mías. Bien, solamente vas a redactar tus preguntas y las vas a responder. ¿Cómo las vas a responder? En tu misma tablita. La puedes hacer así como yo te mostré el ejemplo en una tabla, lo puedes hacer simplemente con pregunta y respuesta, pero el hecho es que tú las vas a responder como en base a la información que tengas. Y además estoy adjuntando aquí yo una imagen con 2 links de interés a los que tú puedes hacer clic
para investigar más sobre la bitácora y sobre la rúbrica y para saber más de ellas. Entonces te invito a que investigues más sobre ello para que puedas formular tus preguntas y luego responderlas demostrando tu aprendizaje. Bien, aquí está entonces el link de interés y ahora te quiero agradecer por este compartir que hemos tenido, por esta nueva sesión en la que hemos podido aprender juntos. Te recuerdo que la próxima semana nos encontramos para arte en la plataforma Zoom y para investigación en Cubicol. Y te pido que te quedes en casa, en paz y bien. Nos vemos.